no tan común. Y tampoco considero que sea necesario pegarse a parámetros científicos que no han sido cuestionados para ser feminista y defender la igualdad, ¿no? La igualdad entendida sin un contexto es peligrosa. Entonces, partiendo un poco de esa reflexión, mi ponencia se trata sobre neurosexismo, que es un término acuñado por una científica, psicóloga experimental, Cordelia Fine, que lo que dice es que dentro de las neurociencias, que es una rama de la ciencia que en la actualidad está muy en boga, ¿no? Y leemos por todos lados, científicos dicen que la psicopatía está en esta estructura cerebral, los científicos dicen, etcétera, ¿no? Entonces, a través de las neurociencias es importante también hacer una crítica lógica, ¿no? Y también voy a hablar un poco sobre el papel del feminismo en la ciencia. Acá tenemos una imagen. Esta imagen en realidad se envió al espacio. Se le llama la placa de la Pioneer. La Pioneer fueron unas ondas espaciales que se lanzaron en 1972 y tenían unas placas metálicas que contenían este dibujo de dos seres humanos, hombre y mujer, ¿no? ¿Quién tuvo esta idea? Carl Sagan, todos sabemos quién es, lo adoramos, divulgador científico. Yo lo admiro mucho a Carl Sagan y el enfoque y en la divulgación científica que ha tenido, porque ha sido bastante relevante en las ciencias. Tuvo la idea de mandar esta imagen, ¿no? Convenció a la NASA y la NASA envió, porque decía, bueno, si mandamos esta sonda es posible que los extraterrestres lo puedan encontrar y sería interesante que tengan alguna referencia de lo que es la vida en la Tierra, ¿no? Y dentro de otras imágenes estaba esta, ¿no? Jonathan Marks se pregunta, ¿esto es lo que encontrarían los extraterrestres si llegaran a la Tierra? Y él hace un poco de ironía, me está acá poniendo nerviosa esto, hace un poco de ironía y dice, ¿no? Si un extraterrestre agarra esta imagen, dice, bueno, esos son los seres humanos, ¿no? Llega a la Tierra y nos ve vestidos así. Algunos no tienen el cabello que tiene el varón ahí o el cuerpo que tiene, ¿no? No estamos todos necesariamente depilados, etcétera, no tenemos esa forma, ¿no? Y él dice, bueno, los extraterrestres se molestarían porque eso no es lo que encuentran. ¿Y para qué sirve esta reflexión, no? Digamos que elegimos ver y hablar del ser humano como si fuera un ente sin cultura, ¿no? Como si los años de evolución no hubieran producido lo que tenemos aquí y siguiéramos siendo ese par de imágenes, ¿no? Hegemónicas, ese par de imágenes, entre comillas, naturales de lo que representa el ser humano. Y Carl Sagan, ¿no? Lo hizo, ¿no? Entonces, esta idea de que podemos estudiar al ser humano sin humanidad, ¿no? Sin humanidad, sin cultura, es una idea predarwiniana. Me gusta esta frase, por eso la puse ahí. Dice, ¿no? Estudiar al ser humano creyendo que es posible liberarlo y liberarse uno como científico o académico de la cultura es tan antiintelectual como el creacionismo moderno o la negación del cambio climático. Ahí en qué lugar nos están poniendo, ¿no? ¿Cuál es el problema central del feminismo y las ciencias, ¿no? Pareciera que son dos posturas contrarias. Pareciera que el feminismo o las feministas estamos negadas para comprender la lógica científica, ¿no? Pero ¿qué dicen las feministas y las críticas feministas? Que ya más o menos desde los años 70 se puede encontrar evidencias de una reflexión y una crítica hacia la ciencia, ¿no? Que la ciencia se ha utilizado tradicionalmente como fuente de justificación para la dominación, ¿no? Ahí yo estoy poniendo todas las referencias con números porque es más fácil así. Al final ustedes van a encontrar todas las referencias en la data bibliográfica, ¿no? El feminismo radical, desde los años 70, propone que hay que estudiar el sesgo masculino en la ciencia y ligado al espacio limitado que han tenido las mujeres en espacios científicos. Y aquí hay algo importante, ¿no? Porque se ha estado hablando un poco de las cuotas de género. Mi postura personal como feminista, yo entiendo el tema de las cuotas y entiendo por qué es que es importante que existan, por el tema de la representatividad. Y ahora voy a presentar unas imágenes de una búsqueda simple en Google para que vean cómo es que en el imaginario que tenemos, las mujeres no tienen espacio en la política, en la ciencia y tampoco en campos empresariales, ¿no? Entonces, las mujeres han tenido un espacio limitado en las ciencias a pesar de que han tenido muchas contribuciones, y aquellas que han tenido contribuciones, por lo general, está invisibilizado su aporte en los medios de comunicación masivos. Por eso es que cuando pensamos en científico, la idea que nos viene a la cabeza es la de un varón, ¿no? Eso está intrínseco en nuestro pensamiento automático. Entonces, Sandra Harding, que es una filósofa, epistemóloga, ¿no? De la ciencia y feminista, se pregunta, ¿el problema es la estructura básica
androcentrista de la ciencia, es decir, que la ciencia desde sus inicios ha sido androcéntrica, es decir, centrada en las inquietudes y necesidades de los varones, de paso blancos, europeos, ¿no? Sabemos de dónde viene la historia de la ciencia. O el problema es que el sexismo ha impregnado el método y que el método científico en realidad podría ser neutral y podría ser utilizado en buenas prácticas, digamos, ¿no? Esa es una pregunta que queda abierta, yo no tengo respuesta. Mi postura es que la ciencia sí se puede utilizar, el método científico sí puede ser efectivo para estudiar, siempre y cuando nosotros seamos conscientes de nuestro sesgo, ¿no? Y de la historia que tiene la ciencia. Para las feministas, la eliminación del sesgo masculino en la ciencia se va a lograr mediante una transformación fundamental de los conceptos, ¿no? Especialmente en el momento de hacer investigación científica, ¿no? Los métodos que tenemos y las interpretaciones de las conclusiones de los estudios, ¿no? Y haciendo una revisión crítica de la lógica científica tradicional. Yo he estudiado ciencias y el tiempo que se le ha dado a la revisión histórica de mi ciencia, que es psicología o neurociencias, ha sido muy limitado. Entonces, a mí se me han presentado, cuando yo estudié ciencias en la universidad, las ideas científicas y la evolución científica como si no tuviera nada que ver con las ideas políticas, culturales de la época, ¿no? Entonces, eso hace creer que la ciencia de por sí tiene una raíz objetiva, que no se puede negar. Sin embargo, cuando revisamos la historia nos damos cuenta, como dije al inicio, que la ciencia ha sido utilizada muchas veces como justificación o argumento para prácticas de dominación y opresión, ¿no? Este es un estudio que hizo el CONCITEC, ¿no? En el 2015 y 2016, ¿no? Hace una revisión general del estado de la investigación en el Perú, que es bastante deprimente, de hecho sea de paso, pero hay un capítulo que habla de las brechas de género, ¿no? Y hay varias conclusiones, pero esa me pareció interesante, ¿no? Habla de la cantidad de la relación mujer-hombre, hombre-mujer en investigadores por área de conocimiento, y bueno, obviamente que en las áreas de ingeniería y tecnología hay mayor brecha, ¿no? 4.2 investigadores hombres por una mujer. Y en las ciencias, ahí hay un error, en ciencias sociales, en una, ¿no? En las ciencias sociales naturales y las médicas y de salud, la brecha se acorta, aunque todavía existe una brecha. Estamos hablando de investigadores, no profesionales en sí, investigadores, ¿no? Entonces, la producción científica en nuestro país es mayoritariamente masculina. ¿Por qué o qué respuesta dan las críticas feministas a que haya menor cantidad de mujeres científicas, pero también yo pongo ahí en política y en CEO, aunque no voy a tratar directamente el tema? Bueno, creo que no es negar, y aparte la diapositiva anterior lo confirma, ¿no? Que la ciencia, como cualquier otro ámbito de poder, es tradicionalmente masculino, ¿no? Partimos desde esa base, ¿no? Si negamos esto, creo que no se va a entender lo siguiente. Y que las ciencias ligadas a la tecnología e ingeniería son aún más androcéntricas, eso también es un hecho. Sin embargo, que hay algo interesante, ¿no? Hablar de tecnología, de computación, de sistemas, si nosotros nos cruzamos por una facultad de ciencias, creo que en cualquier parte del Perú, es mayoritariamente masculina. Sin embargo, en sus inicios la computación era un trabajo mayoritariamente de mujeres, y de hecho, bueno, en la bibliografía estoy refiriendo a un libro que hace una revisión muy exhaustiva de todos los aportes, que son muchos, realizados por las mujeres en computación, ¿no? Especialmente en esa época, porque ellas eran las que tenían que manipular los artefactos electrónicos ligados a la computación y a todas aquellas nuevas tecnologías que salían. Pero ¿qué pasa? Cuando la computación y la informática se empiezan a volver necesarias e importantes como forma de acumulación de conocimiento y política, por supuesto, empieza a ser un espacio que tiene mayor cantidad de varones, ¿no? La idea de que a las mujeres no les interesa la ciencia, ¿no? Está ligada también a algo que se llama la amenaza al estereotipo. Voy a hacer referencia a qué es la amenaza al estereotipo, haciendo referencia a algunos estudios, porque es muy importante. Pero bueno, alrededor de los 80s, ¿no? Hay algunas figuras masculinas que empiezan a hacerse conocidas, como Bill Gates, como Steve Jobs, ¿no? Relacionado a la computación, y se empieza a hacer esta reivindicación del geek, del nerd, como algo que tiene poder, que puede ser atractivo, que puede ser bueno. De hecho, en la actualidad ya no se le ve al que sabe informática como el tonto del salón, el nerd. Más bien es quien puede ser alguien que, no sé, luego tiene una compañía, puede ser un creador de una startup, etcétera, ¿no?
Entonces, cuando estas figuras masculinas empiezan a ser más salientes, es que se desplaza la computación hacia un ámbito masculino. Y ayudan a contribuir a establecer este modelo masculino del geek o del nerd, ¿no? Cuando nos imaginamos o nos decimos, no sé, un científico de la computación, también nos imaginamos a un hombre. Y es porque se ha establecido este modelo masculino. La amenaza del estereotipo es un concepto, ¿no?, que dice que hay una tendencia de las personas a conformarse con encajar en su estereotipo social. Y voy a hacer referencia a algunos estudios importantes sobre el tema. Pero quería primero enseñarles esta pequeña búsqueda que hice. Yo puse Computer Scientist y están en rojo algunas mujeres que salieron, la mayoría son hombres. Y luego puse política. Creo que por ahí hay una mujer en algún lado, sí, en el grupo, ¿no? Y luego puse CEO, ¿no? Y también la mayoría son hombres. Cabe aclarar que también la mayoría son blancos, ¿no? No es extraño, no es al azar tampoco, que la mayoría, cuando buscamos y cuando vemos los comerciales, no sé, pues productos de Saga, de Ripley, nos encontramos catálogos llenos de personas rubias, a pesar de que eso no refleja, ¿no? Y volvemos al tema que decía Marx cuando criticaba esta placa de la Pioneer y decía, ¿por qué tenemos este modelo cuando no nos refleja en la realidad? ¿Por qué hay menos mujeres científicas? ¿No? Este concepto de la amenaza del estereotipo puede reducir el interés de las personas, de hombres, de mujeres, en actividades que son percibidas como del otro género. Es decir, solemos conformarnos y tratar de encajar en el estereotipo que tenemos de lo que es un hombre y de una mujer. Un estudio, ¿no?, que voy a hacer referencia es a un grupo de personas, hombres y mujeres, se les presentaron dos tipos de comerciales. Un comercial tenía contenido neutro, presentaba mujeres, hombres haciendo algo neutro, nada generizado, ¿no? Y en otro comercial mostraban mujeres en situación estereotipante. Eran mujeres que estaban maquillándose o que se estaban viendo al espejo, si estoy gorda o no, etcétera, en una situación de estereotipos. Luego se les aplicó un examen a estas personas que contenían preguntas matemáticas y verbales. Y sabemos que el estereotipo es que las mujeres tienen mayor aptitud verbal, por eso en teoría nosotros hablamos más, somos más chismosas, nos comunicamos, ¿no? A pesar de que los estudios dicen que los hombres hablan más. Y este estereotipo matemático del geek, del científico, del ingeniero, ¿no?, de que los hombres naturalmente vienen predispuestos para ser mejores matemáticos. De paso pongan matemático en Google, de matemática, y van a encontrar la respuesta, ¿no? Se les aplicó este cuestionario. Los hombres en ambos grupos que vieron el comercial estereotipante y el que no, y las mujeres que vieron el comercial que era neutro, intentaron resolver más problemas matemáticos que verbales en general. Sin embargo, las mujeres que vieron el comercial con estereotipos de su género evitaron contestar preguntas matemáticas, hicieron más preguntas verbales. Ya este es un estudio. Otro estudio encontró que era un estudio muy interesante. Fueron a las oficinas de Bill Gates y habían puesto como que un anuncio de que iban a contratar gente. Y fueron un montón de personas. Donde los recibieron, habían dos salones donde los recibieron. En uno estaba ambientado como todo muy geek, ¿no? Como todo ligado o sea, había un tema tratando de llevarlo al estereotipo de lo que es un geek, ¿no? Y en el otro habían, no sé, pues libros de varios tipos, habían pinturas artísticas neutras, ¿no? Y lo que encontró este estudio es que las personas, las mujeres que entraron al cuarto que era más neutro, se quedaron y fueron a la entrevista y tenían la confianza y la seguridad y las ganas de postular al puesto. Sin embargo, las mujeres que fueron al cuarto con una decoración que no era neutra, desistieron, a las primeras negativas se fueron y no tuvieron el interés. Y bueno, hay otros estudios como en escolares hombres. Sí, es un estudio bien interesante. Los escolares hombres consideran que saben más matemática, las chicas consideran que no saben tanto. Sin embargo, las notas reflejan que es igual. Incluso en muchos lugares las mujeres tienen mejores notas en matemáticas. Entonces, los investigadores de este estudio encontraron que los hombres no se involucran en actividades que requieren habilidad matemática en mayor nivel que las mujeres porque sean mejores, sino porque creen que son mejores. Y esto es bien importante porque ¿cómo estamos educando a las niñas? Y después nos preguntan por qué no estamos tanto en ciencias. ¿Qué es el neurosexismo? Ya les expliqué un poco de qué trata, ¿no? En los últimos 15 años las neurociencias
han brindado evidencias que soportan la idea de que existen diferencias fundamentales, por lo tanto innatas, entre comillas naturales, entre hombres y mujeres, que explicarían pues todos los problemas de género, y que es inútil, nosotros las feministas, ir en contra porque ya hay algo biológico en la base, ¿no? Nos estamos golpeando la cabeza contra la pared. La idea generalizada es que existen diferencias en el cerebro, por lo tanto las diferencias en el comportamiento tienen causalidad biológica real y fundamental. Se considera que esta data neurocientífica provee evidencias de que las diferencias son físicas, ¿no? Porque claro, ya tiene un asidero biológico, estamos hablando de estructuras, hay algo físico que lo soporta. ¿Y cuál es el instrumento que utilizamos o que utilizan los neurocientíficos para dar estas conclusiones? Las resonancias magnéticas y las tomografías, ¿no? Mientras la persona hace una actividad, ellos detectan dónde está la actividad cerebral y automáticamente dice, bueno, hay diferencias, ¿no? No sé si todos están familiarizados con lo que es una resonancia magnética, pero en conclusión, no es que la resonancia magnética, las imágenes, los colorcitos bonitos que salen ahí, hablan de actividad, necesariamente. Lo que son correlaciones estadísticas. Lo que encuentran, así en resumen bonito, es que la hemoglobina, ¿no? La sangre, que está en la sangre, tiene cierta valencia, o sea, hay una carga magnética distinta en la hemoglobina, por lo tanto, esto es lo que capta. Y a través de correlaciones estadísticas que incluyen estudios con grupos controles o de base, encuentra una diferencia significativa, por lo tanto, sale el colorcito y dice, hay actividad. Pero no es que mida directamente la actividad. Entonces, en todo este proceso en el cual la resonancia magnética capta, ¿no? Capta la actividad, hay toda una secuencia en cadena, no es directa la medición. Por lo tanto, todo este proceso está sujeto a interpretación del científico. ¿Cuál es el primer mito? Que existen cerebros masculinos y femeninos. Esta hipótesis, que tiene un nombre raro, ¿no? De empatía, sistematización. ¿Qué quiere decir? Que la testosterona en el ambiente fetal, ¿no? Produce el dimorfismo sexual cerebral. Dimorfismo es la idea de que, así como los órganos genitales están en teoría divididos en dos, yo no me voy a meter a hablar de intersexualidad, que ese es otro tema apasionante, pero no, digamos que, la mayoría de nosotros, en teoría, tenemos órganos reproductores bastante diferenciados, con funciones distintas, complementarias para la reproducción. Bueno, esta idea del dimorfismo llevada al cerebro se le llama dimorfismo sexual cerebral, y es una idea defendida y creída. De repente muchos de nosotros hemos escuchado ese libro, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, dando la idea de que realmente nosotros pues somos de planetas diferentes, ¿no? Súper distintos y complementarios, ¿no? Hay una alabanza a la heterosexualidad, ¿no? Entonces, esta teoría de la empatía sistematización propone que las personas que tienen cromosomas XX, es decir, las mujeres, tienen menos testosterona fetal, por lo tanto, un cerebro femenino que está predispuesto a la empatía, y esto se refleja en la elección de los juguetes. En las niñas estamos predispuestas para elegir muñecas, ollitas, y que esto a la larga se traduce en profesiones femeninas. O sea, ya nosotras venimos predispuestas a la empatía, al otro, al servicio, a la comunicación. Y que las personas XY tienen más testosterona fetal, ¿no? Esto genera un cerebro masculino que está predispuesto a la sistematización. Ahora voy a explicar cómo es este proceso. Y por lo tanto los hombres eligen juegos más bruscos, ¿no? Los carritos. Y esto se traduce en profesiones masculinas, ¿no? Política, poder, maniobra del espacio. ¿Qué es lo que explica la dinámica? Que la testosterona fetal estimula el desarrollo del hemisferio derecho. Para los que conocen un poco de neurociencias o los que no, el hemisferio derecho es especialista en orientación y rotación espacial. Esta sería la sistematización, ¿no? El manejo del espacio. Mientras que atrofiaría el desarrollo del hemisferio izquierdo, que es especialista en habilidades verbales y reconocimiento emocional, o sea, la empatía. En otras palabras, las mujeres tendríamos un hemisferio izquierdo más desarrollado, ¿no? Y los hombres un hemisferio derecho más desarrollado. Así simple, directo, ¿no? Estos cerebros explican la elección de juguetes en la infancia y posteriormente la elección de las carreras en la adultez. Estos estudios que los hizo Baron Cohen es uno de los científicos más conocidos en temas de diferenciación de género en el cerebro. Es muy publicitado, tiene mucho financiamiento para sus estudios. Hay muchos problemas con esta teoría, de hecho nadie ha podido replicarlo directamente. La empatía y sistematización son conceptos excluyentes, es decir, que si yo tengo mucho de empatía, en teoría tendría que tener poco de sistematización.
Sin embargo, esto no queda claro. Sistematización vendría a ser la capacidad de analizar y reconocer las reglas que gobiernan un sistema, lo que permite predecir el comportamiento futuro de este. Así lo define él. Y empatía, la capacidad de identificar el estado emocional de los otros, responder con una emoción acorde, con el fin de predecir y responder al comportamiento de la otra persona. No sé, pero para mí la empatía se parece un poco a sistematización, con la diferencia de que sistematización nos habla de lo de afuera, pero en las cosas, el mundo de las cosas, mientras que la empatía está relacionada a las personas, ¿no? Y bueno, las críticas a este estudio es que Baron Cohen analiza estas variables a través de cuestionarios de autorreporte. O sea, yo respondo qué tan empática soy. Me hacen preguntas. Me gusta saber cómo se siente el otro para responder. Entonces yo marco sí. ¿Y qué es lo interesante que han encontrado esos estudios? Que cuando se hacen autorreportes, sí, hay muchas diferencias significativas. Entonces él dice, bueno, es concluyente. De hecho, todos los estudios, la mayoría hechos a nivel mundial, cuando utilizan ese tipo de instrumentos, sí, encuentran que las mujeres tienen más empatía. Pero ¿qué pasa cuando se utiliza un instrumento que es, en vez de que ellos respondan lo que creen de ellos, más bien es una situación real? No encuentran diferencias. Quiere decir que mientras más es obvio que se mide empatía, hay diferencias. Esto de nuevo nos lleva a la amenaza del estereotipo, ¿no? Ya, encontramos diferencias. Ya, efectivamente hay diferencias entre hombres y mujeres. Estas diferencias son reales, son confiables. La mayoría de estudios no encuentra consistencia en estas, en teoría, habilidades cognitivas diferenciadas entre hombres y mujeres. En algunos sí, en otros no, no es tan fácil replicar. Hay un montón de problemas que se derivan también de la metodología y de la interpretación que tienen los científicos, ¿no? Como dije, en estudios sobre empatía con instrumentos de autorreporte sí hay diferencias, ¿no? Y en los otros no. Y las diferencias de género en la performance y habilidades cognitivas suelen eliminarse o cambiarse cuando los instrumentos de evaluación no hacen que el ser humano, o sea, no hacen que la persona se dé cuenta que están evaluando algo que tiene que ver con su género. Cuando es evidente que se evalúa algo que tiene que ver con el género, las personas suelen responder con diferencias. Cuando tratamos de que la persona no se dé cuenta, por ejemplo, yo no le digo, voy a evaluar empatía, le digo, voy a evaluar la capacidad que tienes para analizar el constructo social, analizar socialmente a las personas, los hombres suelen marcar y salir mejores. ¿Por qué? Porque hay una amenaza del estereotipo, ¿no? La idea de que la testosterona fetal atrofia el desarrollo del hemisferio izquierdo ha sido inconsistente con todos los estudios. Y bueno, la idea de que son innatas, si yo evalúo adultos, no puedo asumir que porque sale en la resonancia magnética esto es innato. Somos, comparado a los chimpancés, que son, digamos, los más cercanitos a nosotros, la capacidad que tiene el ser humano de plasticidad es terriblemente más grande. Así que no vale compararnos directamente con estudios con animales. Entonces, la realidad es que ninguno de esos estudios ha podido ser replicable. Uno muy importante que tiene que ver con la elección de los juguetes, Baron Cohen hace uno con niños que acaban de nacer, de 1 o 2 días de nacido. Porque así él dice, bueno, si encontramos diferencias entre estos niños que acaban de nacer, esto es biológico, ¿no? Y lo que hace es que la investigadora con la que él trabajó ponía su cara frente al niño, todo lo grabaron en video y luego ponían un juguetito movible, ¿no? Y en teoría, pues las mujeres van a estar mucho más cercanas a la idea de ver un rostro, porque ya pues la testosterona fetal hizo efecto en su cerebro, ¿no? Lo feminizó, y los hombres estarían más predispuestos a ver el juguete que mueve y no tanto el rostro. Y efectivamente encontraron eso, ¿no? Había unas diferencias de género entre los niños y las niñas en tiempo que veían el rostro y el juguete. Pero ¿qué pasó? ¿No? Ya dijeron, bueno, este estudio fue muy publicitado, las mamás empezaron a decir, bueno, mi hija nació así, mi hijo nació así. La definición de las variables fue muy pobre. Segundo, los niños no se tuvo en cuenta si estaban, en ese momento tenían hambre o no, en qué hora del día se tomaba. Después, quienes saben un poco de desarrollo embrionario y biológico, los niños hasta los 3 meses no desarrollan bien la vista, así que realmente no sabían mucho qué es lo que estaban mirando. El sesgo del evaluador no se pudo controlar. La persona que evaluaba era la misma que hacía el estudio, y no se tuvo el cuidado de que los niños estuvieran, por ejemplo, todos vestidos con ropa neutra, como para que la investigadora, que también era el estímulo del estudio, no se diera cuenta y no tuviera cambios asociados a su propio sesgo, de ver a una niña de repente vestida de rosado y hablarle diferente, mover diferente los ojos, mirarla más a los ojos.
todas esas cosas no fueron controladas. Por lo tanto, el estudio no ha podido ser replicable. Y hay una teoría, que es la teoría del mosaico cerebral, que es la propuesta por Daphna Joel en el 2015, que ha tenido, yo he leído varios detractores, varios detractores, y ella les ha respondido a todos excelentemente, ¿no? Realizó un metaanálisis. Para los que no saben qué es un metaanálisis, es un estudio que sistematiza varios otros estudios, ¿ya? Y bueno, analizó 1.400 cerebros humanos de varios estudios diferentes y encontró que la idea de dimorfismo sexual cerebral no se ajusta a la realidad estadística. Identificó primero las 10 variables que tenían mayores diferencias de género en estudios anteriores, ¿no? Luego hizo un espectro y encontró... Primero, esos estudios ninguno era concluyente y todos tenían respuestas diferentes. Es decir, un estudio que evaluaba rotación mental encontró diferencias y otro no las encontró. Pero igual ella utilizó la data, ¿no? Identificó cada variable y un punto de corte entre la zona masculina y femenina, también de paso una zona intermedia, ¿no? Las personas que solo tenían un cerebro típicamente masculino o femenino solo eran entre el 0 y el 8%. Es decir, que es más probable que tengamos una mezcla de estas características a nivel cerebral a que tengamos un cerebro típicamente femenino o masculino. Las personas que solo tenían un cerebro típicamente... No hay asociación específica, exacto, entre esas características cerebrales y el comportamiento según sexo. Y que estas diferencias de sexo existen, ¿no? En poco grado, pero existen. Pero no, el sexo no es el factor más determinante para las diferencias que encontramos, como sí sucede en el sistema reproductivo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué tan útil es entonces hablar de diferencias de género en el cerebro si no hay resultados concluyentes? Acá hay otro mito, ¿no? Que los hombres son más promiscuos que las mujeres por cuestiones evolutivas. Ya acá no nos podemos meter pues con la selección natural, con la necesidad del ser humano de procrear, de dominar la tierra, y son muchos, ¿no? ¿De dónde viene esta idea? Del paradigma de Bateman, que es un estudio de 1940 que realizó en moscas, ¿no? Y que concluyó que los machos se benefician de tener muchas parejas, porque esto incrementaría sus posibilidades reproductivas, mientras que a las hembras les es más conveniente tener solo un compañero reproductivo. Esta idea está muy metida en la idea de los antropólogos y de los estudiosos de las teorías darwinistas, ¿no? Y se refleja también en la sociedad, la idea de que es natural para los hombres buscar otras personas, pues está metido en nuestros genes, en nuestra evolución, estamos yendo en contra. Y para las mujeres, obvio, buscan engancharte, ¿no? Casarte, ¿no? Tenerte ahí, porque es algo evolutivo, ¿no? Viene de este estudio. Esto explicaría esta necesidad, pues, de los hombres de tener múltiples parejas. ¿Qué idea hay detrás biológica de que los óvulos son caros mientras los espermatozoides son baratos, ¿no? Las críticas de otro grupo de investigadores es que intentaron replicar el estudio sin éxito. Luego ya, bueno, esto era en 1940, con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Descubrieron que la data estaba sesgada de tal manera que se inflaron los resultados de la varianza masculina, encontrando que las hembras también se beneficiaron de la promiscuidad. Así que falso, chicos. Otro mito, ¿no? Los estudios sobre diferencias de género son contundentes. Janet Hyde, ¿no? Que toda esta teoría pues, de que los cerebros son diferentes, realizó un estudio sistemático que agrupó 46 metaanálisis, o sea, cientos de estudios sobre diferencias de género en habilidades cognitivas, rotación mental, ¿no? Matemática, etcétera, habilidad verbal, que se consideran distintas en hombres y mujeres. Calcularon el tamaño del efecto para poder conocer el efecto de las diferencias y encontraron que el efecto promedio era de 0.2, una nada. 3/4 de las diferencias encontradas eran pequeñas, entre 0.1 y 0.35, es decir, casi el 40% de las veces una mujer tenía puntajes considerados masculinos. Entonces, ¿de qué nos sirve todas esas ideas de que a las mujeres hay que educarlas diferente a los hombres porque tienen habilidades diferentes? No mucho. Y finalmente el mito de que las diferencias de género se derivan de la necesidad evolutiva de la reproducción. Quería hablar un poco de las prácticas sexuales porque todas estas ideas detrás también sirven y han servido para la homofobia, la transfobia, ¿no? La reproducción es una función de la sexualidad, pero no la principal en el ser humano. Recordemos que tenemos, creo que son más de 300.000 años de evolución como Homo sapiens. Entonces es ilógico pensar que la cultura no ha jugado su papel en cómo es nuestra conducta en el día de hoy, ¿no? La frecuencia de la actividad sexual se mantiene en los seres humanos a pesar de no tener chances reproductivos. En animales, más bien, la frecuencia tiene que ver con el estatus hormonal, justamente para no perder el tiempo en un acto sexual que no vaya a llevar a la reproducción. Nosotros no.
Y este autor, que está referenciado en el punto 29, dice que la actividad sexual del ser humano es especialmente improductiva, es decir, que la mayoría de las veces no produce la concepción, ¿no? Los seres humanos tenemos prácticas sexuales que no derivan de la reproducción sexual. Recordar que existimos las personas que no somos heterosexuales también, hay bisexuales, ¿no? Y homosexuales, y que las prácticas como el sexo oral, anal, los besos, etcétera, no llevan a la reproducción, y que hay sexo durante etapas no reproductivas, como la menopausia, o durante o posterior al embarazo, que se dan. Entonces, si fuera esa llamada evolutiva la reproducción, sería más obvia esta diferencia en el comportamiento. Hay un factor cultural y el contexto, ¿no? Y quiero terminar con otra idea de Marx que dice, ¿no? Confundir la sexualidad humana, cultural, con la reproducción natural es una clásica creencia pseudocientífica. Por supuesto que la sexualidad sirve para la reproducción. Si eres un lémur, si eres un ser humano, la sexualidad es mucho más que reproducción. Esto es lo que la evolución ha hecho por la naturaleza humana. Y acá tengo algunas referencias para que las puedan ver. Quiero cerrar diciendo que en verdad este tema es apasionante y hay muchísima más información. Yo he puesto 30 referencias, pero son cientos y cientos. ¿Sí? ¿Quieres ver las referencias? Ah, ya. Bueno, acá están Marx, ¿no? Harding, que es una filósofa científica muy importante. Van a sorprenderse de ver que hay muchas mujeres en mis referencias. Cuidado de tratar de buscar referencias también, porque la visibilidad es importante, ¿no? Hay muchos más estudios. Me encantaría que durante las preguntas, a través de sus preguntas, podamos contestar muchas más dudas sobre este tema. Nosotros tenemos que conocer la historia de nuestra ciencia, la historia y nuestro contexto. La igualdad sin un contexto no sirve. Proponer la igualdad sin ver la realidad del contexto más bien incrementa las desigualdades. Gracias.